Vamos a ver ahora cinemática en dos dimensiones. Básicamente es lo mismo, ¿verdad? Que hemos venido trabajando, solo que trabajamos, primero teníamos una posición que tenía que ver con X, ¿verdad? Entonces, esta posición se podía ver así, ¿verdad? Como XB menos XA. Y al ser un vector está en Y, ¿verdad? También teníamos otra, ¿verdad? Es la posición en Y que viene dado lo mismo, ¿verdad? Es un vector de posición en Y. Entonces podemos definir un vector posición, pero ahora vectorial, donde es compuesto de dos vectores. Como vemos acá, tenemos este primer vector, ¿verdad? Que está acá, este RF, y tenemos otro vector más que es RI, o la posición inicial, ¿verdad? Entonces queremos ir de este punto A este punto B y lo hacemos restando estos vectores. Entonces vamos a tener un vector posición que viene dado por el vector RB menos el vector RA. Simplemente una resta de vectores, ¿verdad? Para encontrar el vector posición. Igual, esto es una trayectoria ahí, ¿verdad? Solo que es en dos dimensiones. Lo mismo va a pasar con la velocidad, solo que la velocidad aquí vemos que está apuntando hacia afuera, ¿verdad? Ya lo vamos a explicar bien esto, pero es lo mismo. Nosotros vamos a tener un vector posición. Bueno, este vector R, ¿verdad? Va a tener sus componentes. De hecho, este vector R puede tener sus componentes no solo en dos dimensiones, puede tener sus componentes en dos o tres dimensiones, ¿verdad? En este caso, cinemática en dos dimensiones, entonces solo vamos a ver dos dimensiones, pero lo mismo puede tener este vector R. Lo mismo acá, ¿verdad? Vamos a tener un vector de velocidad y este va a ser un vector de velocidad o un componente de velocidad en Y, un componente de velocidad en J y un componente de velocidad en K, si fuera el caso, ¿verdad? De nuevo, estamos trabajando con dos dimensiones, pero es lo mismo. Y como lo vimos anteriormente, la derivada, ¿verdad?, de la posición sería igual a la velocidad o el vector velocidad. Y así la derivada del vector velocidad va a ser igual a la aceleración. Esto no cambia. Entonces vamos a ver un problema, ¿sí? Simple. Dice la posición, pero igual es de un examen. La posición de un objeto se encuentra dada por el vector, y ahí tenemos esto, AT en Y más BT a la 3, 9 en J. ¿Cuáles deben ser las unidades de las constantes A y B para que este vector de posición tenga las unidades apropiadas del SI? Esto es muy parecido a los problemas que ya hemos visto, ¿verdad? Básicamente las unidades de este lado tienen que ser igual a las unidades de sus componentes vectoriales, ¿verdad? Entonces aquí tiene que ser metros, aquí tiene que ser metros y aquí tiene que ser metros, ¿verdad? Entonces esto me dice que primero que las unidades, pongamos aquí A, y me dice que las unidades de A por T tienen que ser igual a metros. Bueno, ya sabemos de por sí que las unidades de tiempo son segundos, ¿verdad? Y esto tiene que ser igual a metros. La única forma de que esto suceda, ¿verdad? La única forma de que esto suceda es si las unidades de A son igual a metros entre segundo. ¿Por qué? Porque si yo pongo metros sobre segundo y lo multiplico por segundo, se me van a ir estos dos y me queda solo metros. Entonces, por eso es que en este caso, las unidades de A tienen que ser metros por segundo. Lo mismo para B, solo que en este caso no es una constante, entonces no tenemos que ponerla acá. Entonces, B por T a la 3 tiene que ser igual a metros. Sabemos que las unidades de tiempo son segundos, entonces tiempo a la 3 sería igual a segundos a la 3, y esto tiene que ser igual a metros. Y de nuevo, la única forma de que esto se cumpla es que las unidades de B
sean metros sobre segundo a la 3. Entonces ya con eso tenemos la parte A. Vamos a ver la parte B. Dice, considere que A y B son 1. Entonces calcule la magnitud del vector desplazamiento del objeto entre t igual 1 segundo y t igual 3 segundos. Entonces ya sabemos que para B, entonces vamos a tener lo siguiente. Vamos a tener que R de t va a ser igual a 1.00 metros por segundos por t más un medio, más un noveno. Pero yo lo voy a poner en decimales para no hacer mucho enredo, ¿verdad? Entonces sería un noveno, sería igual a 0.111. Entonces más 0.111 metros por segundo a la 3 multiplicado por t a la 3. Entonces, encuentre la magnitud del vector de desplazamiento. Bueno, y recordemos que esto es en I y esto es en J. La magnitud del vector de desplazamiento entre t igual 1 y t igual 3 segundos. Entonces, bueno, primero saquemos RA. RA sería, ¿verdad? RA sería igual al vector posición al segundo. Entonces con un segundo. Entonces si hacemos eso, ¿verdad? Un segundo, vamos a tener, sería 1 más 0. ¿Verdad? Porque sería 1 por 1 más 0.111 por 1. ¿Verdad? Entonces esto me daría igual a, son componentes, entonces tenemos que hacer esta componente y esta componente que está acá, ¿verdad? Entonces esto me daría un 1.00 metros por segundo por un segundo, que sería metros en I, más 0.111 y segundos a la 3, ¿verdad? Entonces sería más 0.111 metros en J. Y ahora vamos a tener el vector B. El vector B va a ser lo mismo que RD y ahora van a ser 3 segundos. Entonces ahora sí, sería, bueno, 1 por 3 sería 3.00 metros en I más 0.111 por 3 a la 3 por 3 elevado a la 3, y esto me da 0.997. Como estamos trabajando con 3 cifras significativas, esto sería 3.00 metros en J. Y ahora lo que hacemos es, ¿cuál sería el vector posición? Sería RB menos RA. Entonces sería restar 3 menos 1, ¿verdad? Que me quedaría 3 menos 1, me quedaría 2.00 metros en I más 3.00 menos 0.111, y eso me daría 2.89 metros en J. Entonces ya con eso podemos encontrar cuál sería la magnitud del vector desplazamiento. Y la magnitud de este vector desplazamiento sería la magnitud de este vector, que sería 2.00 metros en I, 2.00 metros a la 2, ¿verdad? Sería calcular solo la magnitud de esto que está acá. Y si hacemos esa magnitud, nos daría
a la 2 más 2.89 a la 2. Y eso nos estaría dando 3.51. Entonces, la magnitud de nuestro vector desplazamiento del punto B al punto A sería 3.51 metros. Y eso sería esta parte. Ahora la C dice, usando los mismos valores de A y B, calcule la rapidez del objeto. Rapidez es la magnitud de V. Rapidez significa la magnitud de V en T igual 125. Bueno, entonces tenemos, ¿verdad? Para la parte C, tenemos nuestro vector de posición que viene dado por 1.00 metros por segundo por el tiempo en I más 0.111 metros por segundo a la 3 T a la 3 en J. Entonces, para encontrar primero que todo el vector velocidad, lo que tenemos que hacer es derivar, ¿verdad? Vamos a derivar dr de t. Entonces, en este caso, esto sería igual a 1 metro por segundo. Si derivamos t sería esto, y aquí tendríamos que multiplicar 3 por 0.111. Y eso me daría 0.333 más 0.333, solo que ahora en vez de metros por segundo a la 3, debería ser metros por segundo a la 2, multiplicado por t a la 2 en J. ¿Verdad? Perdón, en este caso las unidades no cambian, ¿verdad? Ahí me disculpan. Para tener para que sea unidad de velocidad, esto en J, esto de acá en I, y entonces ahora sí podemos calcular cuál es el vector velocidad a los 1.25 segundos, vector velocidad en 1.25 segundos. Esto sería igual a 1.00 metros por segundo en I más, y eso sería 0.333 multiplicado por 1.25 a la 2. Y esto nos estaría dando 0.520 metros entre segundo en J. Entonces, ya con esto podemos encontrar la magnitud del vector velocidad o el vector velocidad a los 1.25 segundos, ¿verdad? Y esto nos daría igual a la raíz cuadrada de 1 metro por segundo a la 2 más 0.520 a la 2. Si hacemos eso, esto nos daría igual a 520 a la 2. Esto nos daría igual a 1.13. 1.13 metros por segundo. Y así de sencillo, podemos encontrar lo mismo que veníamos haciendo, ¿verdad? Solo que ahora es con en 2 dimensiones.